Hola, hoy vamos a hablar de la aplicación de las leyes de los gases. Antes de iniciar vamos a mirar cuáles son las características de los gases. Además de las que se encuentran presentes en la tabla, que son la expansión, la compresión, la baja densidad y la difusión, debemos recordar que los gases tienen una alta energía cinética. Eso significa que sus moléculas están en constante movimiento en el recipiente o en el espacio donde se encuentran. Además de eso, los gases tienen diferentes propiedades, en este caso la presión, el volumen, las moles y la temperatura. Con base en los cambios de cada una de esas propiedades, algunos científicos pudieron deducir algunas de las leyes de los gases. Vamos a mirar en el mapa conceptual, encontramos la ley de Avogadro, la ley de las presiones parciales de Dalton, la ley general de los gases, la ley de Gay-Lussac, la ley de Charles y la ley de Boyle. A lo largo del video vamos a mirar en qué consiste cada una de estas leyes y cómo se relaciona cada una de las propiedades expresada de forma matemática. Lo primero que vamos a mirar es que el volumen es inversamente proporcional a la presión. ¿Esto qué quiere decir? El señor Boyle en 1661 fue quien planteó que al aumentar el volumen de un recipiente en el que se encuentre un gas va a disminuir la presión y viceversa. ¿Esto qué significa? Que si disminuyo el volumen del recipiente voy a aumentar la presión que se ejerce sobre el gas. La segunda es que la presión es directamente proporcional a la temperatura. Cuando hablamos de directamente proporcional nos referimos a que cuando una de las variables aumenta, la otra va a aumentar en la misma proporción. En este caso, si aumentamos la temperatura de un recipiente, entonces en ese mismo recipiente se va a aumentar la presión que se está ejerciendo sobre ese gas. Lo mismo ocurre cuando disminuimos la temperatura, se disminuirá la presión. También encontramos que el volumen es directamente proporcional a la temperatura. Esto significa que si aumentamos o disminuimos el volumen, de igual manera aumentará o disminuirá la temperatura. También encontramos que el volumen es directamente proporcional al número de moles. ¿Esto qué significa? Que si agregamos moles de un gas en un recipiente, vamos a aumentar su volumen, y si disminuimos moles de un gas en el recipiente, entonces vamos a disminuir su volumen. En este cuadro encontramos el resumen de cada una de las leyes de los gases y cómo se expresan de forma matemática. Vamos a recordar que la ley de Boyle es la que me expresa que el volumen es inversamente proporcional a la presión. Como podemos observar en este cuadro, las dos únicas propiedades que son inversamente proporcionales son presión y volumen. El resto de las propiedades son directamente proporcionales, es decir, la relación entre presión y temperatura, volumen y temperatura y volumen y número de moles. Además de eso tenemos la ley general de los gases, que se expresa con presión por volumen es igual al número de moles por la constante de los gases por la temperatura. Debemos recordar que cuando hablamos de R nos estamos refiriendo siempre al mismo valor expresado con las unidades de presión, volumen, temperatura y número de moles. En este caso, en química siempre vamos a utilizar la constante 0,082 atmósferas por litro sobre Kelvin mol. Y en la ley combinada de los gases tenemos que presión 1 por volumen 1 sobre temperatura 1 va a ser igual a presión 2 por volumen 2 sobre temperatura 2. Esta ley, esta ecuación, la vamos a utilizar solo cuando el número de moles sea constante. Por último tenemos las presiones parciales de Dalton, que nos indican que cuando tenemos una mezcla de gases, cada uno de los gases ejerce una presión diferente. La suma de cada una de las presiones de esos gases va a ser la presión total de la mezcla de gases que tenemos en el recipiente.
Ahora sí, vamos a mirar cómo se aplica matemáticamente cada una de las leyes. Ahora recordemos la importancia de siempre utilizar las mismas unidades de medida cada vez que estemos haciendo un cálculo matemático con las leyes de los gases. Vamos a tratar de que siempre trabajemos la presión en atmósferas y la temperatura en grado Kelvin. Aquí tenemos el ejemplo de cómo se utilizaría el factor de conversión cuando nos expresen en el ejercicio la presión en milímetros de mercurio o en torr y cómo la vamos a pasar a atmósferas. Y recordemos por los cursos anteriores que para expresar grados Celsius en Kelvin simplemente debemos sumar más 273. Vamos a mirar el primer ejercicio. Dice, un extintor de incendios tiene una presión de 10 atmósferas a 25 grados Celsius. ¿Cuál es la presión en atmósferas si el extintor se usa a una temperatura de 75 grados Celsius y el volumen y el número de moles permanecen constantes? Vamos a analizar paso por paso el ejercicio. Lo primero que debemos mirar es que me están dando una presión, en este caso son 10 atmósferas, y en la pregunta me están indagando sobre una presión diferente. Por lo tanto, tendría una presión inicial y me están preguntando por la presión final. Ahora, me están entregando dos datos de temperatura. 25 grados Celsius sería la temperatura inicial y 75 grados Celsius sería la temperatura final. En este caso, no puedo usar la ley combinada de los gases o la ley general de los gases porque tengo volumen y número de moles constantes. Por lo tanto, debo pensar cuál de todas las leyes me sirve para relacionar presión y temperatura. En este caso, debemos utilizar la ley de Gay-Lussac que me dice que la presión es directamente proporcional a la temperatura. Antes de hacer los cálculos matemáticos, recordemos que siempre vamos a cambiar o vamos a utilizar la temperatura expresada en grados Kelvin. Por lo tanto, 25 grados Celsius deben estar expresados en Kelvin y 75 grados Celsius deben estar expresados en Kelvin. A cada una de las temperaturas le sumo 273 y tendré que la temperatura inicial son 298 Kelvin y la temperatura final son 348 Kelvin. Ahora sí, con estos dos valores y la presión inicial, puedo encontrar de la ley de Gay-Lussac la presión final. La ley de Gay-Lussac me dice que la presión 1 por la temperatura 2 es igual a la presión 2 por la temperatura 1, o expresada en forma de fraccionario, la presión 1 sobre la temperatura 1 va a ser igual a la presión 2 sobre la temperatura 2. Como tengo que hallar la presión 2, entonces de la fórmula despejo esa presión y me queda que P1 por T2 sobre T1 va a ser igual a la presión 2. Simplemente reemplazo en la ecuación la presión 1, que son 10 atmósferas, por la temperatura 2 o la temperatura final, que son 348 grados Kelvin, sobre 298 grados Kelvin, que es la temperatura inicial, y esto me va a dar un resultado de 11.6 atmósferas. Si observamos el ejercicio, vamos a encontrar que la temperatura final es mayor que la inicial. Y si nos vamos a la ley de Gay-Lussac, que nos dice que la presión es directamente proporcional a la temperatura, vamos a encontrar que al aumentar la temperatura, aumenta la presión. Por lo tanto, podemos determinar que nuestro ejercicio está correcto. Veamos el siguiente ejercicio. Una muestra de oxígeno ocupa 4.2 litros, en este caso ese sería el volumen, a 760 milímetros de mercurio.
¿Cuál será el volumen del oxígeno a 415 milímetros de mercurio si la temperatura permanece constante? En este ejercicio me están dando un volumen inicial relacionado con una presión inicial y me están dando una presión final y me están preguntando por el volumen final. Como me están relacionando presión y volumen, entonces yo sé que debo utilizar la ley de Boyle, que me dice que la presión es inversamente proporcional al volumen. Ahora, vamos a recordar que tratamos de expresar todo en atmósferas o en grados Kelvin según el caso. La ley de Boyle me dice que P1 por V1 es igual a P2 por V2. Como necesito encontrar el volumen 2, entonces despejo de la ecuación y la presión 2 que está multiplicando pasa al otro lado de la ecuación a dividir y me queda que V2 será igual a P1 por V1 sobre P2. Al disminuir la presión aumenta el volumen. En este caso, el volumen inicial era 4.2 litros. Al disminuir la presión de 700 a 415, entonces el volumen aumenta. Por lo tanto, estamos cumpliendo con la ley de Boyle que dice que la presión es inversamente proporcional al volumen. Bien, vamos a mirar la siguiente aplicación de la ley de los gases. Se tiene un gas a una presión constante de 560 milímetros de mercurio y el gas ocupa un volumen de 23 centímetros cúbicos a una temperatura que se encuentra en 69 grados Celsius. ¿Qué volumen ocupará el gas a una temperatura de 13 grados Celsius? Vamos a mirar todos los datos que nos dan en el ejercicio. Aquí vamos a encontrar que la presión es constante. Nos están haciendo una relación entre temperatura y volumen. Recordemos que el volumen y la temperatura son directamente proporcionales. Por lo tanto, al final del ejercicio vamos a mirar si la temperatura aumenta, el volumen debe aumentar y viceversa. O si la temperatura disminuye, entonces el volumen deberá disminuir. Recordamos hacer los cambios de unidades de grados Celsius a grados Kelvin y expresamos la ecuación. Volumen 1 por temperatura 2 es igual a volumen 2 por temperatura 1. Al despejar el volumen 2, encontramos que 23 centímetros cúbicos por 286 grados Kelvin sobre 342 grados Kelvin son iguales a 19.23 centímetros cúbicos. En este caso nos ha disminuido el volumen. ¿Esto qué significa? Teníamos una temperatura inicial de 69 grados Celsius y una temperatura final de 13 grados Celsius. Eso significa que hemos disminuido la temperatura. Por lo tanto, el volumen también ha disminuido. Pasó de 23 a 19.23. Esto indica que nuestro ejercicio está resuelto correctamente. Observa detenidamente el siguiente ejercicio. Vamos a mirar que se hace una relación entre temperatura, volumen, número de moles y presión. Como están variando o están relacionando las cuatro variables, entonces debemos utilizar la ley combinada de los gases, es decir, PV es igual a nRT. Recordemos que antes de hacer los cálculos debemos cambiar la temperatura a grados Kelvin y si por alguna razón nos dieran la presión en milímetros de mercurio o en torr, debemos pasarlas a las atmósferas.
El segundo dato importante es la constante de los gases, que siempre se expresará en atmósferas por litro sobre Kelvin por mol. Para despejar la presión, que es el interrogante que tenemos en nuestro ejercicio, entonces el volumen que está multiplicando pasa al otro lado a dividir y nos queda que P es igual a nRT sobre V. Cuando reemplazamos todos los datos, obtenemos un resultado de 9.3 atmósferas. Ahora miremos otro ejercicio. Observa muy bien cómo se despeja de la ecuación el dato que nos están preguntando. En este caso nos están preguntando por la presión 2. Por lo tanto, debo mover el volumen 2 y la temperatura 2. Aquí el volumen 2 pasaría a dividir y la temperatura 2 pasaría a multiplicar. Cuando reemplazo los datos, encuentro que tengo una temperatura de 339.84 milímetros de mercurio. En este caso no fue necesario cambiar la presión porque me la estaban expresando en milímetros de mercurio y al final pues podría haberla encontrado en milímetros de mercurio, teniendo en cuenta que no tengo que utilizar la constante de los gases ideales. Por lo tanto, la presión en este caso no tiene que estar expresada en atmósferas, pero la temperatura sí debe estar expresada en grados Kelvin. Ahora veamos más ejercicios de aplicación. Una reacción gaseosa tiene lugar a un volumen y presión constantes en el cilindro mostrado. ¿Cuál de las siguientes ecuaciones describe mejor la reacción? Vamos a recordar que la temperatura inicial es el doble de la temperatura final. Lo primero que tenemos que hacer es analizar la situación. Me están hablando de una reacción. En este caso tengo 4 ejemplos de esa reacción y lo que me están pidiendo es elegir cuál de todas ellas será correcta con base en la situación planteada. En el recipiente, en el estado inicial, la temperatura 1 es el doble de la temperatura final. Vamos a mirar qué procedimiento matemático tenemos que hacer. Debemos identificar los datos que dan en el problema. Lo primero es que el proceso se hace a presión y volumen constantes. Por lo tanto, P1 será igual a P2 y V1 será igual a V2. El siguiente dato a tener en cuenta es que la temperatura inicial es el doble de la final. Por lo tanto, T1 es igual a 2T2. Luego de hacer este análisis, vamos a aplicar la ley de los gases tanto para el estado inicial como para el estado final y hacemos una comparación de ambas ecuaciones. Tenemos que P1 por P1 va a ser igual a moles por la ecuación de los gases, por la constante de los gases por la temperatura 1. Y aquí P2 por V2 va a ser igual a N2 por R por T2. Como la presión y el volumen son constantes, entonces se pueden cancelar en ambas ecuaciones. Y nos va a quedar que N1 por R por T1 va a ser igual a N2 por R por T2. Pero como T1 es el doble que T2, entonces la ecuación quedaría así. N1 por R por 2T2 va a ser igual a N2 por R por T2. Tenemos
que podemos cancelar las constantes y las temperaturas y me va a quedar que 2N1 es igual a N2. Teniendo en cuenta esta información de que 2N1 es igual a N2, entonces puedo deducir que las moles de los productos son el doble de las moles en los reactivos. Recordando que N es número de moles. En este caso, yo puedo deducir que la opción correcta es la B, porque una mol de sustancia en los reactivos corresponde a 2 moles de sustancia en los productos.